Cómo la diplomacia del visado de Washington doblega al federalismo mexicano. Pluma Ignacio Alvarado Álvarez. Ojo al gato. La filtración de audios en los que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, conversa con supuestos intermediarios estadounidenses en un intento por recuperar su visa revocada en 2025, expone una vulnerabilidad de fondo en el Estado mexicano. Las decisiones burocráticas y consulares de Washington tienen el poder de desestabilizar administraciones locales enteras con un mínimo esfuerzo operativo. Este episodio se conecta directamente con la crisis de legitimidad que enfrenta Rubén Rocha Moya en Sinaloa, arrastrado por las ondas expansivas de la detención de Ismael El Mayo Zambada y las posteriores investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bajo este mismo patrón de presión silenciosa, las restricciones de visado y el escrutinio de agencias norteamericanas se extienden como una amenaza latente sobre otros mandatarios del movimiento oficialista, como Alfonso Durazo en Sonora y Américo Villarreal en Tamaulipas. La recurrencia de estos eventos plantea una hipótesis central. La arquitectura del poder regional en México ha desarrollado una fragilidad estructural que permite a las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos arrinconar la narrativa de soberanía del gobierno central. Cada vez que Washington retira una visa o filtra un expediente, el gobierno federal se ve obligado a replegarse en una defensa discursiva, basada en el respeto a la autodeterminación y el debido proceso. No obstante, este escudo retórico es insuficiente para contener el daño reputacional y político dentro del territorio nacional. Para entender cómo se llegó a este punto de extrema vulnerabilidad, es necesario analizar la evolución histórica de la relación bilateral y la mutación de los sistemas de complicidad local. Durante el predominio del PRI, en la década de los 90, la corrupción y los vínculos informales con economías ilícitas operaban bajo una estricta jerarquía vertical. El dedazo presidencial garantizaba que el mandatario en turno fuera el único árbitro real del poder y el único interlocutor autorizado ante el exterior. Si un gobernador cruzaba los límites permitidos o generaba una fricción insostenible con Estados Unidos, el presidente utilizaba los mecanismos de control centralizado para removerlo de inmediato del cargo. La disciplina partidista actuaba como un filtro de contención que blindaba al Estado de crisis diplomáticas profundas. La transición democrática, liderada por el PAN, a principios del siglo fracturó esta estructura vertical. La descentralización del presupuesto y la instauración de elecciones internas para seleccionar candidatos transfirieron el control real del poder a los gobernadores, quienes se transformaron en caciques regionales con amplios márgenes de impunidad. Sin el contrapeso del centralismo presidencial, los gobiernos estatales negociaron de forma autónoma con los factores de poder locales, tan lícitos como ilícitos. La llegada de Morena aceleró este proceso de fragmentación a través de su pragmático modelo de selección, basado en encuestas de popularidad y alianzas, con figuras recicladas de otros partidos políticos. Al priorizar la rentabilidad electoral inmediata sobre la rigurosidad ética y los exámenes de confianza, el partido oficialista abrió la puerta a perfiles vulnerables que hoy carecen de la solidez institucional para resistir el escrutinio de las agencias de inteligencia extranjeras. La soberanía, entendida históricamente como un principio de inmunidad frente al exterior, se ha convertido en una línea de defensa puramente discursiva frente a un sistema de justicia estadounidense que no necesita ganar juicios en cortes mexicanas para desmantelar la gobernabilidad de un Estado fronterizo. Metamorfosis de la seguridad. Esta transición del sistema político y la descentralización del poder no ocurrieron en el vacío, sino que se estructuraron de manera simultánea con la evolución del estamento militar, cuya relación con el poder civil ha sufrido mutaciones drásticas. Durante el régimen del partido casi único del PRI, las Fuerzas Armadas operaban como un sólido soporte de estabilidad institucional, subordinadas estrictamente a la figura presidencial,
bajo acuerdos de no intervención en la política interna a cambio de autonomía corporativa y presupuestal. Esta fórmula se rompió cuando el gobierno panista de Felipe Calderón, carente de una fuerza policial civil con capacidades de combate y buscando legitimidad política de origen, pero sobre todo con un punzante interés para reconfigurar el mapa nacional a la medida de los intereses extractivistas, las convirtió en la punta de lanza de la ofensiva frontal contra el crimen organizado. Aquella decisión no solo dinamitó las garantías de los derechos civiles, sino que expuso a la cúpula militar a una contaminación directa por parte de las economías ilícitas, o las instaló como parte medular de ellas. El sexenio de Enrique Peña Nieto coronaría este desgaste con la detención en territorio estadounidense del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, bajo acusaciones de narcotráfico, en un hecho inédito que obligó al Estado mexicano a un forzado rescate diplomático. Al inicio, López Obrador celebró públicamente la captura en su conferencia matutina como la prueba definitiva de la corrupción institucional del periodo neoliberal, pero reculó en cuestión de horas ante la presión de la cúpula castrense, operando un viraje discursivo y diplomático para exigir la repatriación del general. Lejos de replegar a las tropas a sus cuarteles tradicionales, tras este episodio consumó el empoderamiento del aparato castrense al otorgarle responsabilidades de seguridad interna, aduanas, control de puertos y la ejecución de grandes obras de infraestructura, erigiendo al ejército en el actor institucional más influyente y poderoso de la historia contemporánea del país. Paralelamente a esta militarización, el aparato de la Policía Federal y los cuerpos de seguridad locales experimentaron una degradación que redefinió por completo el control territorial en México. Las corporaciones locales y regionales abandonaron progresivamente las tareas elementales de prevención e investigación del delito para asimilarse a la nueva dinámica de fragmentación política. En lugar de mantener una relación de simple subordinación o complicidad pasiva con los grupos delictivos, los mandos policiales locales pasaron a construir en no pocas regiones la red criminal más potente y operativa de la historia nacional. La ineficacia crónica de la extinta Policía Federal, ensayada y disuelta bajo diversas siglas a lo largo de 3 décadas, solo aceleró el vacío normativo a nivel municipal y estatal, dejando la seguridad de las fronteras interiores y de las rutas de comercio formal a merced de policías capturadas que funcionan como aduanas internas de la delincuencia organizada. Parte 1.